Hola, bienvenido a este video, soy Brixton. Hoy empezaré con una serie de videos donde me volveré una especie de Kevin Feige y crearé mi propio universo cinematográfico de Marvel. Pero antes de entrar a este tema tan vasto e interesante, debo aclarar ciertos puntos, para que todo sea más comprensible y ya luego meterme de lleno en lo importante. Así que, este video solo es la introducción de mi MCM. Y en el siguiente, arrancaré con mi fase 1. Para empezar, al universo cinematográfico que crearé, lo denominaré como MCM, o sea, Multiverso Cinematográfico de Marvel, y en inglés sería lo mismo, ya que sería algo como Marvel Cinematic Multiverse. Hablemos primeramente de cómo sería la estructura de mi MCM. De igual forma que el UCM de Kevin Feige, mi MCM estaría dividido en fases. Y tomaría como base lo visto hasta ahora en el UCM. Pero obviamente con sus respectivos cambios, ya que empezaré desde cero, con mi propia visión de los personajes y así determinaré sus tonos, ya que no todos los personajes deben ser tratados por igual. Por lo tanto, van a haber películas o series iguales a los vistos ya en el UCM, pero muchos otros proyectos que no se parecerán en nada. Y considerando que el UCM ha cometido muchos errores, ya se imaginarán los cambios. En el segundo punto, tenemos el tema de actores y directores. Con este tema recurriré a un fancast para los personajes, y también elegiré a los respectivos directores de cada película, así como a los showrunners de cada serie. Aquí también se repetirán algunos cast vistos ya en el UCM, ya que los consideraré perfectos en esos papeles, por lo tanto no sería necesario cambiarlos. Aunque eso dependerá de mis gustos y del personaje en sí. Pero desde ya digo que van a haber muchos cambios sorpresivos. Algo muy importante que se debe remarcar es que a diferencia de los cómics, un personaje no puede durar 40 o 50 años en un universo cinematográfico. Ya que, en los cómics con solo dibujarlos es suficiente. Pero en un live action no es así de simple, ya que aquí entra el factor de los actores, los cuales lamentablemente envejecen o simplemente no quieren dedicarse para siempre a un mismo personaje, lo cual es entendible, y es algo que tomaré mucho en cuenta para mis fancast. En el tercer punto, tenemos el tema de reutilizar actores. Algo que ya se ha empezado a hacer en el UCM de Kevin Feige, con la actriz Gemma Chan, al utilizarla en Capitana Marvel y luego en Eternos, con personajes diferentes. Si bien no sé si esto se va a volver a repetir en el UCM de Feige, yo sí lo haré con mi MCM. Pero estableciendo reglas que debo respetar para no desperdiciar ciertos actores. Si tengo planeado reutilizar un actor dentro de otro proyecto, debo analizar qué tipo de personaje ya ha interpretado. Si por ejemplo interpretó a un alien desfigurado con maquillaje o CGI, lo puedo utilizar nuevamente, pero ahora como un político de la Tierra. Pero, si ya ha interpretado a un humano, no lo puedo usar para interpretar a otro humano, ya que hacer eso rompería la verosimilitud de mi MCM. Básicamente debo hacer todo lo posible para que no se pueda reconocer al actor en ese otro papel. En el cuarto punto, tenemos un asunto muy importante para mi MCM. Los derechos cinematográficos. Como tengo planeado hacer un universo realista para nuestros tiempos, no puedo ignorar la crisis que vivió Marvel en los 90s, lo cual lo llevó a vender los derechos cinematográficos de varios de sus personajes. Por lo que al ser un tema delicado, es imposible de ignorar. Así que, mi MCM tampoco arrancaría con todos sus personajes disponibles. Dentro de la ficción de mi MCM, solo se venderían los derechos cinematográficos de Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, a Sony y Fox respectivamente. Lo cual no es poco, ya que esos personajes traen consigo miles de personajes más, por lo que serían vendidos a un muy buen costo. Y si bien esto no cubriría toda su crisis financiera, sí serviría para empezar y arrancar con películas independientes como las de Blade, las cuales también se podrían considerar aquí, como el primer éxito de Marvel en el cine, antes de la llegada de mi MCM. Sobra decir que películas como las de Ghost Rider con Nicolas Cage, Daredevil con Ben Affleck, Hulk con Eric Bana y lamentablemente el universo mutante de Fox no existirían. ya que nunca se venderían esos derechos ni por consecuencia se harían películas.
Solo existirían las previas a los 90s y las producciones por parte de otras compañías como Fox y Sony. Por lo que antes de la llegada de Mi MCM habrán existido películas como las de Spider-Man con Sam Raimi, protagonizadas por Tobey Maguire, y las que vinieron más adelante con Mark Webb y protagonizadas por Andrew Garfield. De igual forma habrán existido las películas de los Cuatro Fantásticos de Tim Story, y la horrible adaptación por parte de Josh Trank. En el penúltimo punto, tenemos un concepto muy tocado últimamente: el multiverso. Puede ser un poco trampa explicar esto ahora mismo, ya que lo debería de explicar dentro de mis películas y series, pero bueno. Pero primero debo aclarar una cuestión importante para el futuro de Mi MCM. ¿Cómo van a funcionar los viajes en el tiempo en Mi MCM? Los viajes temporales tendrán unas reglas similares a las vistas en Dragon Ball, donde si viajas al pasado y haces algún cambio allí, tu presente no va a cambiar, sino que se va a crear una ramificación o línea temporal paralela, creada en base al cambio que has hecho. Por lo tanto, las reglas vistas en películas como Volver al Futuro o Terminator no se verán en Mi MCM. Dicho esto, ahora explicaré cómo funciona mi multiverso con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que un universo es un tronco. Por lo que si juntamos varios troncos se volvería un multiverso, ya que el multiverso está compuesto por universos. Ahora, imaginemos que este es mi universo 1. Y dentro de este universo, alguien viaja al pasado y crea una ramificación, la cual no se debería de considerar realmente un universo nuevo, sino simplemente una ramificación. Una rama para funciones del ejemplo. Las diferencias entre un universo y una ramificación se pueden explicar fácilmente con otro ejemplo. Marvel Zombies y el universo Ultimate son universos diferentes, ya que hay millones de divergencias entre ellas, que se pueden notar desde su premisa. Y no son ramificaciones, ya que una no parte de la otra. Y con respecto a una dimensión, esto es algo que existe dentro del plano de un universo. Estas reglas obviamente no son 100% válidas para nuestra realidad, solo funcionan así para Mi MCM, con fines de entretenimiento. Otra cosa que quiero aclarar, es que dentro de mi vasto multiverso cinematográfico de Marvel, no van a existir los universos de los cómics que conocemos, como el 616 o el Ultimate, ya que nunca me agradó la idea de juntar conceptos como una película en acción real con un cómic, y que convivan en un mismo multiverso. Algo que no sé si sucede en el UCM de Kevin Feige. Por lo que todos los universos que conocemos de los cómics no existirán en Mi MCM, pero puede que existan sus contrapartes en acción real. Por lo que sobra decir que mi universo principal para Mi MCM, y en donde voy a desarrollar la mayoría de mis historias, también será el 616. Podríamos decir que esos universos que no toco, existen en algo al cual llamaré multiverso de cómics Marvel. Y por último, tenemos quizás el punto más polémico hoy en día: la inclusión. Aquí abarcaré tanto el feminismo, cambios raciales y la comunidad LGBT. Para empezar, el feminismo en sí no es algo malo, ya que busca la igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Ya que en tiempos antiguos, era muy normal hacer ver a la mujer como la simple damisela en apuros a la cual rescatar, o simplemente como un objeto sexual. Por lo que se buscó una igualdad de condiciones, y de esto nacieron grandes personajes femeninos como Sarah Connor, Ellen Ripley o Furiosa para tiempos modernos. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es cuando las vuelven una Mary Sue, o cuando humillan al género masculino, entrando en la doble moral del pensamiento que intentan cambiar. Para Mi MCM, obvio que voy a incluir personajes femeninos con relevancia desde un principio, lo cual considero totalmente necesario para poder contrastar con los superhéroes de ese momento, pero nunca con la intención de volverlos una Mary Sue, ya que como todo humano, tiene debilidades y flaquezas, inseguridades y por supuesto miedos. Además, si quiero hacerlas importantes, lo hago a través de sus historias y su desarrollo, y no solo por ser una mujer. Con respecto a la comunidad LGBT, es algo similar, ya que incluir este tipo de personajes tampoco está mal, pero nunca hacerlo forzadamente, ya que, si un personaje es heterosexual en los cómics, no es necesario cambiarlo, y peor aún,
Solo intentar hacer resaltar eso como la única cualidad que importe del personaje. Si quiero poner una lesbiana pero no sé quién puede ser, fácilmente me invento un personaje nuevo y ya. Y si en los cómics ya hay personajes lesbianas, mejor aún, adapto ese personaje. Y no hago cambios innecesarios como hacer a Peter Parker homosexual en mi universo principal. Y finalmente, quizás lo más común que podemos ver hoy en día dentro del tema inclusión. Los cambios raciales. Particularmente tengo muchos personajes negros de los cómics que me encantan, tanto en Marvel como en DC, como Black Panther, Blade, Cyborg, Vixen, Tormenta, Static Shock, Power Man, Falcon, Bishop, o uno que conocí recientemente y me gustó, Black Lightning. Por lo que, si quiero tener dentro de mi MCM personajes negros con importancia, adapto uno de estos personajes y ya. O simplemente me invento uno, ya que para eso está la creatividad. No hay necesidad de cambiar personajes ya establecidos por un gran sector del fandom, y con su respectiva cultura y personalidad, solo para contentar a una minoría, que ni siquiera ve tu contenido. Porque eso le quita pantalla a personajes que desde un principio fueron negros de corazón. Ya que como siempre he dicho, hay que saber incluir. Esto sería todo por este video. Como les mencioné, este solo es la introducción de mi MCM, mencionando cada punto importante que influirá en la construcción de mi universo Marvel. Gracias por ver el video, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas el próximo, el cual será mi fase 1. Un gusto. Nos vemos.